Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en un amanecer más para así juntos reavivarnos con la palabra del Señor. Continuamos con el estudio del libro de los jueces. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su me gusta. Antes de iniciar con el estudio de hoy, un capítulo muy interesante, le invito para que iniciemos en oración. Mi Señor, gracias Padre por este nuevo día. Gracias porque cada día aprendemos algo en las lecciones que nos da tu santa palabra. Bendice, Señor, a mis amigos. Bendice esta jornada, Señor. Nos ponemos en tus manos para así, caminando junto a ti, siendo ungidos por tu Santo Espíritu, tomemos buenas decisiones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y hoy en este capítulo se continúa hablando acerca de la decadencia y la degradación en la sociedad israelita. Y de eso estaremos hablando en la pregunta de hoy. No se lo pierda aquí en el primer comentario. El capítulo número 19 de los jueces dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Y al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Así el yerno obedece a su suegro, y esto sucede una y otra vez, al fin de detenerlo 5 días. Dice acá en el texto que acabamos de leer que la esposa de levita, su concubina, le fue infiel. El comentario bíblico Andrews explica lo siguiente en la página 460. La mayor parte de las versiones indican que ella le fue infiel. El castigo por adulterio era la muerte, pero nada en el texto indica que enfrentó este castigo. Algunos se preguntan si hay otra explicación. Unas pocas versiones antiguas traducen el término hebreo como se enfadó o se enojó con él y lo dejó para volver a la casa de su padre. Como la ley israelita no hacía provisión para un divorcio promovido por la mujer, dejar al marido era considerado un acto de adulterio. Una discusión acalorada entre ellos podría explicar por qué el levita buscó la reconciliación. Tal vez los ánimos después de esos 4 meses ya se habían calmado. Y ahora sale él de casa de su suegro junto a su concubina y a su criado. Pero decide no morar en ninguna ciudad extranjera, sino en una de las ciudades israelitas. Podía ser esta Gabaa o Ramá. Pero cuando llega a Gabaa, dice que entra en la ciudad del verso 15 y se sienta en la plaza de la ciudad,
porque no hubo quien lo acogiese. Luego desde el verso 16 encontramos que un hombre viejo, como dice el texto, o un anciano, que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero, él les da alojamiento en su casa, dándoles de comer también a su criado, a su concubina y a sus asnos. Pero en el verso 22, cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. ¿Esto no se nos hace acaso una situación ya conocida? Recordamos en el Génesis cuando lo mismo sucedió con Lot y aquellos ángeles que hospedó en su casa cuando vivía en Sodoma. Estos hombres de la ciudad de Gabaa, pervertidos, querían allegarse a aquel hombre que estaba en casa, aquel levita. Pero el anciano, dice el verso 24, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Vemos que en aquella época la mujer tenía pocos derechos. Era tratada como un objeto. Miren, no se alleguen a él. Yo les daré mi hija y también a la concubina de éste, con tal de que a él no le hagan nada. Tristemente, dice el verso 25, que aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Su concubina estaba muerta. Él no quiso ir a una ciudad extranjera porque pensaba estar mejor en la ciudad de los suyos. Pero quizá en la ciudad extranjera le hubiese ido mejor. Así suele pasar también hasta hoy en día, cuando aún los nuestros son aquellos que están en contra, son aquellos que se burlan de nosotros, son aquellos que no están dispuestos a mover un solo dedo. Por eso la palabra del Señor dice que muchas veces hay mejor amigo que un hermano. Pero nosotros con sabiduría necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a elegir personas a nuestro lado, que le amen, que teman a Dios y así sean sinceros con nosotros. Para ello nosotros también debemos ser sinceros. Llegando a su casa, dice el verso 29 que este hombre tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Así, de esta manera había sucedido. A ese punto había llegado la maldad
de muchos en el pueblo de Israel. En la pregunta del día estaremos hablando y mañana el capítulo número 20 nos hablará acerca del desenlace de este tema. Hoy nosotros obremos conforme a la voluntad de Dios. Sin Dios, cuán fácil se pervierte el ser humano. Mi Señor, gracias por tu llamado. Gracias porque nos ayudas y nos enseñas con tu palabra a hacer tu voluntad. Bendice a mis amigos, mis hermanos, Señor. Los pongo en tus manos de amor y que ninguno de nosotros, apartándose de ti, llegue a tal situación calamitosa en donde no hay respeto ni para la vida misma. Bendice a mis amigos. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Aquí ingrese a la pregunta de hoy.